Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Como continuación de los ejemplos de la fórmula integral de Cauchy, vamos a calcular ahora esta integral, la integral de contorno de la función seno de z sobre z de z y la integral de contorno de la función seno de z sobre z al cuadrado. Y para calcular ambas integrales vamos a considerar que gamma es una trayectoria circular con centro en 0 y radio 1. Bueno, vamos a comenzar resolviendo la primera integral, listo. Entonces la voy a escribir. Va a ser la integral de contorno de la función seno de z sobre z y esto con respecto a z. Entonces vamos a dibujar en el plano complejo la circunferencia dada en el enunciado, listo. Entonces la vamos a hacer por este lugar. Entonces aquí tenemos el eje real, por aquí está el eje imaginario y vamos a dibujar la circunferencia unitaria en el plano complejo, listo. Entonces hagámosla más o menos de esta forma, ahí estaría. Entonces aquí tendríamos 1, por aquí tendríamos menos 1, por aquí tendríamos y por aquí tendríamos menos i. Entonces si nosotros notamos, vemos que esta circunferencia está encerrando el complejo z igual a 0, ¿cierto? El complejo z igual a 0. Y si notamos, z igual a 0 es un polo de la función seno de z sobre z. Entonces tenemos una trayectoria que está encerrando un polo de esta función. Entonces podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué nos dice? Recordemos que nos dice la fórmula integral de Cauchy, ¿cierto? Yo puedo encontrar el valor de cierta función f de z en ese polo, digamos que el polo sea z sub 0, evaluando la siguiente integral. Entonces sería 1 sobre 2 pi por i, ¿cierto? Por la integral sobre el contorno gamma que están cerrando ese polito de la función f de z sobre z menos z sub 0, donde z sub 0 es el polo. Entonces, a partir de esta ecuación, recordemos, nosotros podemos calcular fácilmente el valor de esta integral si la despejamos de esa ecuación, ¿cierto? Entonces tendríamos integral sobre ese contorno de la función f de z sobre z menos z sub 0 va a ser igual entonces a 2 pi por i, lo paso a multiplicar, y esto por f evaluado en z sub 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este ejercicio? Pues básicamente identificar quién es mi función f. El denominador siempre va a ser el término, digámoslo, singular, que se anula exactamente en el polo. Entonces notemos que aquí el denominador es básicamente la función z, ¿cierto? Y la función z se me anula exactamente en z igual a 0. Entonces esta sería la función singular, entre comillas, de esta integral, ¿listo? Entonces aplicando la fórmula integral de Cauchy, pues entonces tendríamos que esto es igual a 2 pi por i por la función que queda en el numerador, que en este caso sería seno de z. Esta para mí sería mi función f, entonces sería seno de z y la evalúo como tal en z igual a 0, ¿cierto? Donde está el polo. Esto nos daría entonces 2 pi por i por el seno evaluado en 0. Y el seno evaluado en 0 pues nos da como resultado 0, porque seno de 0 es 0. Y 0 por 2 pi por i nos da como resultado 0. Entonces concluimos utilizando la fórmula integral de Cauchy que esta integral sobre esta trayectoria circular es 0. Ahora vamos a resolver de forma análoga la segunda integral. Vamos a calcular ahora la segunda integral de contorno.
¿sí? La integral de la función seno de z sobre z al cuadrado. Esta función es muy similar a la función de la primera integral, salvo que la z que está en el denominador está elevada al cuadrado. Si nosotros tratásemos de aplicar la fórmula integral de Cauchy, lo haríamos básicamente de esta manera. Esto sería igual a la integral de contorno sobre gamma. Entonces voy a dejar únicamente en el denominador una z, ¿cierto? Y arriba voy a escribir seno de z sobre z, de z. Entonces uno qué diría, bueno, pues entonces tomemos aquí la función seno de z sobre z como la función f. Pero el problema es que no podríamos tomar como función f en la fórmula integral de Cauchy esta función. ¿Por qué? Porque esta función se me indetermina se me sigue indeterminando en el polo z igual a 0. Entonces aquí no vamos a poder aplicar directamente la fórmula integral de Cauchy, ¿cierto? En su lugar, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula integral de Cauchy para la derivada de una función. Entonces voy a borrar este lugar y recordemos un poco cómo es esa formulita, ¿cierto? Entonces, si yo tengo nuevamente una trayectoria que me está encerrando una singularidad, yo puedo encontrar el valor de la derivada késima de cierta función en ese polo si calculo la siguiente integral: 1 sobre 2pi por i, perdón, aquí sería k factorial, ¿sí? No se nos puede olvidar este k factorial sobre 2pi por i por la integral sobre el contorno gamma de la función f de z, y esta vez no vamos a considerar z menos z sub 0 así solo, sino que lo vamos a elevar a la k más 1, y esto con respecto a z. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor de esta nueva integral, simplemente la despejamos de esta ecuación, ¿cierto? Que nos quedaría la integral sobre el contorno gamma de la función f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la k más 1 de z, pues esto va a ser igual a 2pi por i. Esta sería la derivada késima de la función f evaluada en z0, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por la derivada késima de la función f evaluada en z sub 0 y dividido entre k factorial, ¿cierto? No olvidar dividir por este k factorial, ¿cierto? Aquí como está multiplicando, pues entonces lo paso a dividir. Entonces la formulita que hay que aplicar básicamente es esta. Entonces hay que reescribir esta integral en esta forma de manera que podamos identificar nuestro polo z sub 0 y el valor de k. Entonces cuando tengamos el valor de k, pues sabemos cuántas derivadas le vamos a tener que calcular a la función que quede en el numerador. Listo. Entonces reescribamos esta integral, ¿cierto? Esto va a ser igual a la integral sobre la trayectoria gamma de la función seno de z sobre, ahora este z al cuadrado lo voy a escribir como z menos 0, no lo altero, y lo voy a elevar en la forma k más 1. Entonces este 2 lo voy a escribir como 1 más 1, y esto con respecto a z. Borremos esta parte que ya no nos sirve. Entonces, escribiendo esa integral de esta forma, podemos identificar quién es k. Aquí directamente podemos decir que k es igual a 1. Esto quiere decir que solamente vamos a tener que calcularle una derivada a la función f. Pero bueno, ¿y quién es la función f? La función f es la que va a quedar en el numerador, ¿cierto? Las potencias de z quedan en el denominador
mientras que la función que no tiene potencias de z pues queda en el numerador, ¿cierto? Aquí la función f de z sería exactamente igual a seno de z. Entonces, como k es igual a 1, únicamente le calculamos una derivada de la función seno de z y luego la evaluamos en el polo z0 igual a 0, listo. Noten que este sería nuestro polo, ¿cierto? Z0 igual a 0. Entonces esto nos va a dar igual a, de acuerdo con la fórmula, 2pi por i sobre k factorial, pero k es 1, entonces nos daría 1 factorial, que multiplica, lo voy a hacer aquí de manera explícita, a la primer derivada, repito, porque k es 1, ¿cierto? Entonces derivada con respecto a z de la función seno de z. Y cuando calculemos esta derivada, la evaluamos en el polo z igual a 0, listo. Bien, entonces esto ¿qué nos va a dar? 2pi por i solito, porque 1 factorial es 1. La derivada del seno es exactamente coseno de z, ¿cierto? Entonces esto sería igual a coseno de z evaluado en el polo que sería z igual a 0. Voy a borrar esta formulita, ya la utilizamos. Y esto sería igual a 2pi por i por el coseno de 0, ¿cierto? Como el coseno de 0 es 1, obtenemos entonces que esta integral nos da como resultado 2pi por i. Entonces, hemos calculado el valor de esta integral no utilizando la fórmula integral de Cauchy, la convencional, sino que utilizamos la fórmula integral de Cauchy para la derivada kdécima de una función, ¿cierto? Entonces el valor de la integral sobre el contorno, sobre este contornito de la función seno de z sobre z al cuadrado de z nos dio como resultado 2pi por i, listo. Y bien, con esto terminamos entonces este video. Si te gustó, no te olvides suscribirte al canal y nos vemos entonces en el próximo video.